Bueno, en esta ocasión como bloque 4 nos toca presentar las figuras literarias que son las de repetición y las de significado pertenecientes a la actividad integradora del lenguaje del periodo 3. Tengan muy buenas tardes, señor Margarita. Yo soy Priscila Pérez y en este video, junto a mi compañera Daniela González, le presentaremos lo que son las figuras literarias de repetición. En este caso, estarán reflejadas en lo que es en la letra de una canción de Beret titulada Ojalá. En la primera estrofa, en los primeros dos versos se puede observar que dice: yo necesito ganas, no querer ganar, y si algún día perdiese mi miedo a perder. La hemos denominado como una paronomásía, ya que la paronomásía es una figura retórica en la que se utilizan palabras con sonidos muy similares, pero cuyos significados son muy distintos. Y en esta se puede apreciar muy bien en el tono donde dice: yo necesito ganas, no querer ganar, y si algún día perdiese mi miedo a perder. Son unas palabras muy similares, pero tienen un distinto significado, y eso es lo que la convierte en una paronomásía. Dentro de este párrafo también identificamos lo que es una aliteración. En los versos, me duele haber corrido para no llegar, ahora sé que el camino es la meta también. Como sabemos, la aliteración es una figura literaria la cual tiene una cierta similitud al momento de decirlas en lo que es los sonidos, pero sin embargo nos están dando un concepto realmente diferente. Si lo leemos de una manera más detenidamente, me duele haber corrido para no llegar, ahora sé que el camino es la meta también. Si vemos, hay una pequeña similitud a la hora de repetirlas, pero sin embargo nos están dando dos conceptos completamente diferentes. Por esa razón fue que la denominamos como una aliteración. En la segunda estrofa también se puede apreciar en la parte donde dice: ya me crecieron miedos que nunca eduqué. Lo denominamos como una aliteración, ya que la aliteración, como ya mencionó mi compañera, es es, tiene características de repetición sucesiva con un determinado sonido con el objetivo de producir cierto efecto. En esta se aprecia donde dice: ya me crecieron miedos que nunca eduqué. Nos quiere dar un significado es un significado muy confuso, pero muy entendible a la vez, ya que como bien se puede apreciar, dice: ya me crecieron miedos que nunca eduqué. Como bien sabemos, las personas crecen y se educan, y eso lo hace una aliteración. Nuevamente identificamos lo que es una aliteración. En los versos, ya sentí como nadie cuando tuve el bien y lloré como todos cuando algo se va. Aquí vemos la similitud en donde dice: ya sentí como nadie y lloré como todos. Vemos de que si lo vemos de una manera más literaria, por decirlo así, hay como similitudes al momento de decirlas y expresarlas, pero como bien sabemos son dos conceptos diferentes, debido a que en uno nos dice como nadie y en el otro se está refiriendo como a todos, es decir, a más de dos o tres personas. Por esa razón la denominamos lo que es una aliteración. En esta otra estrofa se puede apreciar donde dice: nadie te enseña a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo, y esa la denominamos una anáfora, ya que una anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o un enunciado, ya que en esta estrofa se repite nadie tres veces al principio y al final de los versos, y eso la convierte en una anáfora. Unos versos más abajo encontramos otra literación en los versos donde dice: donde fuiste tan feliz, siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad. Como vemos aquí nuevamente hay similitudes en las palabras feliz y felicidad, pero sin embargo en una tal vez nos está expresando cómo él se siente y en el otro lo que ha llegado a sentir, que este sería como un sentimiento. Entonces son dos frases, dos palabras parecidas, pero con significados completamente diferentes. En los versos más abajo se aprecia donde dice: ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Eso lo denominamos una anáfora, ya que las anáforas tienen un ya que se repiten con una o varias palabras, y en este apreciamos que dice: ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo.
También en la siguiente estrofa encontramos lo que es una paranomásía. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Como bien sabemos, la paranomásía es la figura literaria en la que se usan palabras o sonidos que suenan similares, pero tienen un significado diferente. En este caso dice, hay tantos con quien estar. Nos puede estar diciendo de que hay tantas personas con las que uno puede estar, pero no con quién ser. Es decir, que hay, o sea, podemos estar con bastantes personas, pero no podemos ser quienes somos nosotros realmente con todas las personas. Esto se puede dar debido a que tal vez no hay como una cierta confianza como para representarnos nosotros tal y como somos, o porque tenemos una cierta inseguridad al presentarnos así. Entonces, por este caso, nosotros decidimos colocarle lo que es una paranomásía, ya que pueda que suene similar, pero nos están dando a entender cosas muy diferentes. En unos versos más abajo dice, ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen que es que todos merecemos bien. Ya no existe una persona que no deba de tener, ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. Lo denominamos como una aliteración, ya que la aliteración tiene como característica la repetición sucesiva de un determinado sonido con el objetivo de producir cierto efecto. Y en esta se aprecia donde tiene una cierta similitud de parecido en las frases, donde dice, si te aceptasen, entendiesen, y persona o circunstancia, y eso lo hace una aliteración. En la siguiente estrofa encontramos lo que es una anáfora en los versos y el fruto de mi vida no se basa en lo que tengo. Y si todos los instantes pudiesen pasar más lento, si acaso dudarías esta vez en el intento. Y si entendiésemos que si somos perfectos. Mi compañera Daniela mencionó anteriormente sobre la anáfora que consistía en la repetición de una palabra o de ciertas palabras en lo que son los diferentes versos. En este caso vemos que se repite lo que es la letra I, pero a pesar de que solo es una letra, vemos que se repite 3 veces dentro de estos 4 versos. También se repite lo que es la palabra sí. Entonces, tal vez sea mínimo lo que se repite, pero se da lo que es al inicio de cada verso. Y por este mismo motivo fue por el cual nosotras, con mi compañera Daniela, decidimos lo que es colocarle una anáfora. En un verso más abajo, donde dice, una cosa es lo que soy y otra tan solo lo que muestro. Lo hemos denominado como una paranomásía, ya que la paranomásía es una figura retórica en la que se utilizan palabras con sonidos similares pero cuyo significado es diferente. Y en esta nos quiere dar a entender que una cosa es lo que nosotros somos con ciertas personas y otra cosa es la que nosotros somos mostrando nuestras actitudes, y eso es lo que nos hace, por eso lo hemos denominado una paranomásía, perdón. En la siguiente estrofa encontramos lo que es una anáfora nuevamente, el primero y segundo verso, donde dice que yo ya no temo perder sino dar por perdido, que yo ya no quiero vencer sino estar convencido. Aquí vemos claramente cómo se da la repetición de las palabras al principio de cada verso, en que yo ya no en el primero y que yo ya no nuevamente en el segundo. También vemos que hay una cierta similitud en lo que es la palabra perder y perdido, vencer y convencido. Entonces fue por esa razón por lo que nosotros decidimos colocarle una anáfora, porque pudimos identificar cómo se daba la repetición de palabras y frases en lo que son los versos. En los siguientes versos se aprecia donde dice que voy a mirar a la soga para decirle sigo, que voy a parar de exigirme todo lo que me pido y voy a aprender a aceptarme lo que nunca consigo, que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde verdades que necesito. Lo denominamos como una anáfora. Ya como mi compañera les dijo, una anáfora consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o enunciado, y en esta se puede apreciar que se repite muchas veces la palabra que voy. Se repite 3 veces y tiene una cierta similitud en varias palabras. Por eso lo hemos denominado una anáfora.
En el siguiente párrafo identificamos lo que es una concatenación. En el verso, tampoco me he entendido y he entendido que eso será así. Como sabemos, en la concatenación consiste en que con la última palabra con la que se termine una frase o una oración, con esa misma palabra se va a iniciar nuevamente una frase o lo que es una oración. En este caso, tampoco me he entendido y he entendido. Ahí vemos donde se da la repetición de la palabra entendido y de esta manera pudimos identificar la concatenación. En los siguientes versos, donde dice, no he estado confundido, he estado fundido con lo peor de mí, me he mudado a problemas y he querido ser feliz allí y he dado vueltas en círculos por no quitarte en medio a ti. He preguntado a todos para poder definirme a mí. Eso lo hemos denominado como una derivación, ya que la derivación consiste en la repetición de una misma palabra con diferentes morfemas. Y en esta se observa donde dice, he estado confundido, no he estado confundido, he estado fundido. He mudado problemas y he querido ser feliz allí. Eso tiene una cierta similitud en palabras y eso lo convierte en una derivación. En la siguiente estrofa identificamos lo que es la anáfora. En los versos, nadie te ha enseñado a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar, nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día a poder levantarte y caminar. Aquí vemos cómo se da la repetición de las palabras nadie, nunca. Y también como una cierta similitud en los sonidos al momento de leer lo que son estos versos. Por esa razón, identificamos que era una anáfora, ya que como lo hemos mencionado anteriormente, consiste en la repetición de frases o palabras en los versos. En el siguiente verso, donde dice, donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad, y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Lo hemos denominado como estribillo, ya que estribillo hace que se repitan diversas palabras y que suenen como poesía. Y en este párrafo suena como poesía, ya que dice, donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad, y eso lo convierte en un estribillo. Al siguiente párrafo identificamos nuevamente lo que es una paranomasía. En el verso hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Como lo expliqué al principio del video, se muestra lo que es la similitud en los sonidos para esta frase, esta oración, pero sin embargo nos están dando lo que son significados completamente diferentes. Donde dice, ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen es que todos merecemos bien, que no existe una persona que no deba de tener, ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser. Lo hemos denominado como una aliteración, ya que la aliteración es un recurso literario que tiene como característica la repetición sucesiva de con determinado sonido con el objetivo de producir cierto efecto, y en esto se puede mostrar, ya que dice, ojalá si te aceptasen por primera vez y entendiesen es que todos merecemos bien. Se escucha una cierta similitud en esas dos palabras que dice aceptasen y entendiesen, y eso lo convierte en una aliteración. Tengan muy buenas, mi nombre es Katherine Orellana y mi compañera Gisela Molina. En esta nosotros explicaremos las figuras literarias y el poema inventado. El nombre es El perjuicio del amor. Lo dejaré con mi compañera Gisela Molina para que dé una introducción del poema El perjuicio del amor. Bueno, mi compañera Orellana y mi persona hemos realizado el siguiente poema, el cual tiene el nombre del perjuicio del amor, en el cual se ven las figuras de repetición. Acá las podemos ver. La primera figura literaria es la anáfora. ¿Pero qué es la anáfora? Bueno, la anáfora es la figura literaria que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos. Bueno, aquí en el poema la podemos ver donde dice, ¿por qué amé aferradamente sin ser amada? ¿Por qué entregué el alma a la muerte? ¿Por qué me aferré a un sueño de amor?
Bueno, ahí podemos ver que esta figura se repite al principio de cada uno de estos versos. Y vemos que la figura que se repite es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego tenemos otro ejemplo, el cual es temprano, la palabra temprano, el cual dice, temprano las imágenes de ti rodean mi cabeza. Temprano levanto el dolor de amor en aquel corazón. Podemos ver que esta palabra se repite consecutivamente al principio de cada uno de estos versos. La palabra temprano. Luego tenemos otro ejemplo que sería la palabra extrañando. Extrañando tus caricias, extrañando tus palabras, extrañando tu alma. Entonces podemos ver claros ejemplos con el cual identificamos rápidamente la figura literaria anáfora, que es de repetición, ya que vemos que se repiten las palabras al principio y consecutivamente. ¿Por qué? Porque temprano, temprano, extrañando, extrañando y extrañando. Ahora continúa mi compañera Orellana. Bueno, yo hablaré sobre el polítono, pero empezaré a dar una introducción sobre estos. En la literatura, sobre todo en la poesía, se utilizan distintos recursos retóricos para poder dar forma y belleza a un texto ya escrito. Sabiendo esto, estas figuras literarias pueden ser utilizadas con mucha facilidad para dar esa belleza a los textos escritos. Bueno, el polítono, ¿pero qué es eso? Bueno, esa es una figura etimológica o de derivación que consiste en dar en la repetición de una misma palabra con diferentes morfemas reflexivos. Estos pueden ser masculinos, femeninos, singulares, plurales o de modo verbal. Como podemos dar el siguiente ejemplo en este verso. Preguntándome por qué me aferro al sentimiento de dolor, sintiéndome aferrada a una espada cruzando mi alma, por qué amé aferrantemente sin ser amada, por qué entregué el alma a la muerte, por qué me aferré al sueño de un amor. Claramente ahí podemos observar que los morfemas flexibles se dan en aferro, aferrada, aferrantemente y aferré. Ya con estas características, cuando nosotros las observamos, se nos puede hacer muy fácil deducir que es un polítono. Ahora los dejo con mi compañera Gisela. Bueno, yo continuaré con estas figuras de repetición, el cual vemos que es anadiplosis, la cual se señala con el color amarillo. Bueno, ¿pero qué es la anadiplosis? Bueno, la anadiplosis es la figura de repetición de la misma palabra o grupo de palabras al final de un verso o al comienzo del siguiente verso. Como lo vemos en este ejemplo. Levanto el dolor de amor en aquel corazón. En aquel corazón se nubla la noche. Bueno, en este ejemplo podemos evidenciar claramente anadiplosis, ya que vemos que al principio el primer verso termina con ella, en aquel corazón, y en el segundo verso comienza con estas palabras, en aquel corazón. Entonces vemos una repetición de la misma, solo que en una termina y en el siguiente verso comienza. Ahora mi compañera Orellana continuará con las figuras de repetición. Bueno, yo continuaré con la concatenación, pero ¿qué es la concatenación? Se trata de un recurso literario empleado más que todo en la poesía, cuya base es la repetición de palabras o versos que siempre van unidos y encadenados. Por lo tanto, una concatenación es el simple hecho de unir y dar sentido a lo que se está hablando. También se puede decir que la palabra procede del latín y que básicamente, literalmente, es acción y efecto de unir elementos que forman cadena. Claro ejemplo como lo podemos observar en la siguiente estrofa. Mi cabeza envuelta de tantas preguntas, preguntas que aquel brillo de estrellas desvanece, por el querer saber si algún día podré ser amada. Claramente aquí podemos observar mi cabeza dando vueltas tantas preguntas, ahí termina la primera repetición, pero esta sigue con preguntas que aquel brillo. Esto se puede distinguir
con una gran facilidad la concatenación, porque cuando termina una y empieza otra repetición, pero si esta lleva un sentido, es muy fácil distinguir que es una concatenación, porque tenemos que recordar que siempre tienen que estar unidos y encadenados y que tiene que dar sentido a lo que se está escribiendo y se está leyendo. Ahora también hablaré sobre el polisíndeto. ¿Pero qué es el polisíndeto? Bueno, esta es una figura retórica que consiste en la utilización innecesaria dentro de la oración. También tenemos que recordar que al utilizar el polisíndeto puede ser muy monótono, por lo cual tenemos que tener un gran cuidado al utilizarlo. ¿Por qué? Le voy a dar el siguiente ejemplo. Y grita mi ser, y huye mi corazón, y calla mi mente, y con estas palabras te dejo ir, amor mío. Esa es la última estrofa del poema, pero claramente aquí podemos ver la repetición del y. Muchas veces este fue utilizado de una manera innecesaria, pero la utilizamos para dar a entender esta figura que es el polisíndeto. También tenemos que recordar que esta figura pertenece a un grupo de dicción y que este proviene del latín muy atado o unido. Hay que ser muy, muy cuidadosos al utilizar esta figura para que no arruine nuestro texto. Ahora lo dejo con mi compañera Gisela. Yo continuaré con la figura literaria de empanadiplosis. Bueno, esta figura es retórica, ya que consta en terminar un verso o una frase con la misma palabra con la que se empieza. Como lo vemos en este claro ejemplo señalado con el color anaranjado, el cual dice, lejos de tu amor, sintiéndome desconectada, vacía y de tu calor, lejos. Bueno, podemos ver que acá se repite la misma palabra al inicio y al fin, pero de un mismo verso, de una misma estrofa. Como vemos acá se repite la palabra lejos, lejos de tu amor, de tu calor, lejos. Mi compañera Orellana y mi persona hemos decidido plantear estas diferentes figuras de repetición en nuestro poema porque nos parecieron muy interesantes y por ello les hemos dado los diferentes conceptos de cada una de ellas y mostrado e identificado en nuestro poema en qué diferentes versos ellas se encuentran. ¿Vas a cerrar sesión ya? Espérame. Nuestros nombres son Cristina Rivera y Snyder Mejía. Este día les vamos a recitar el poema Recuerdos sin final. En este vamos a hablar sobre 5 figuras literarias, las cuales son paradoja, ironía, epíteto, pleonasmo e interrogación retórica. Todas estas figuras literarias están en un solo grupo, que son las figuras de repetición. Ahora les voy a leer nuestro poema, que se llama Recuerdos sin final. Dice: aparezco y desaparezco, siempre entre el ser y la nada, en lo absurdo y lo cierto, entre caricia y bofetada. Cada vez que me doy cuenta que lo único que sé es nada, y lo único que quiero es estar contigo. Dime, ¿qué es la vida sin ti? Aún recuerdo ese día en el que me miraste con tus ojos, ese día que creía que nuestro amor duraría toda una vida. Vivo de recuerdos, recuerdos que solo viví contigo, cuando mirábamos el cielo azul, cuando sentíamos el pasto verde. ¡Ah! ¿Cuándo acabará ese tormento? No tienes que volver porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, yo siempre seguiré queriéndote igual. Oh, amada mía, qué feliz estoy sin ti. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la figura literaria llamada paradoja. Primero, ¿qué pretende esta figura? Esta pretende expresar ideas aparentemente contrarias, pero que en el fondo ofrecen y llevan consigo una gran fuerza de expresión. La vemos reflejada en la primera estrofa, en la cual dice, aparezco y desaparezco, siempre entre el ser y la nada, en lo absurdo y lo cierto, entre caricia y bofetada. Inicia siempre dando una idea totalmente contraria con la que termina en cada verso. Al decir que aparece y luego que desaparece, se está contradiciendo. También lo vemos en la segunda estrofa, en la que dice, lo único que sé es nada. Y en la otra, en la que dice, aunque lo que espero, no esperará. Y vemos que lo único que hace es dar una fuerza de expresión para embellecer este poema.
Ahora les voy a hablar yo un poco sobre lo que es ironía. Bueno, ironía se utiliza cuando nosotros queremos decir algo que es contrario a lo que nosotros queremos decir o escribir. Se puede ver en el último párrafo, que está con color agua, donde dice, oh, amada mía, qué feliz estoy sin ti. Podemos ver a medida que leemos el poema de que realmente eso que dice es falso, ya que básicamente la vida sin ella no tiene sentido. Y algo que también es muy característico de la ironía es que cuando se lee o se está hablando y se utiliza esa figura, se utiliza un tono sarcástico. Ahora voy a hablar sobre epíteto. Esta consiste en añadir adjetivos que resultan innecesarios porque describen algo que es básicamente obvio o inherente al sujeto. Esta lo vemos en la cuarta estrofa y está de color verde, en donde dice, cuando mirábamos el cielo azul, cuando sentíamos el pasto verde. Los adjetivos innecesarios es azul y verde, ya que ya sabemos que el cielo es azul y el pasto es verde. Ahora les voy a hablar un poco sobre el pleonasmo. Pleonasmo es una figura retórica que básicamente se utilizan palabras innecesarias a la hora de escribir o decir. Aquí se representa con un color como rosado y se da a entender en la tercera estrofa, en el segundo verso, donde dice, me mirases con tus ojos. Obviamente, si nosotros vamos a ver un objeto, lo vamos a ver con nuestros ojos, pero se utiliza o como la palabra innecesaria simplemente para embellecer la estrofa. Y lo mismo es con epíteto. Básicamente, epíteto y pleonasmo utilizan palabras innecesarias para embellecer lo que se quiere decir. Y por último tenemos interrogación retórica. Esta consiste en realizar una pregunta sin esperar una respuesta. Se utiliza para afirmar con mayor énfasis una idea o sentimiento. En este caso la utilizamos 2 veces en la segunda estrofa y en la cuarta estrofa. Y la utilizamos en la cual haciendo énfasis a un sentimiento. Lo podemos ver cuando dice, ¿qué es la vida sin ti? Esto no necesariamente necesita una respuesta, ya que él solamente está haciendo énfasis a lo que siente. Y en la última, cuando dice, oh, ¿cuándo acabará este tormento? Es algo que no necesita respuesta y solamente está dando a expresar un sentimiento. Y creo que es muy importante tomar en cuenta que obviamente todas esas figuras literarias van a tener algo de similitud, ya que pertenecen al mismo grupo, pero es importante y de vital importancia que le demos, que prestemos atención a cada una, ya que cada una contiene cosas que las diferencian unas de otras. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora nosotros les presentaremos 5 figuras literarias pertenecientes a las figuras literarias del significado. Nosotras somos Brenda Iraeta y Gabriela Molina. Como primera figura literaria tenemos al símil. Para esto tenemos un poema perteneciente a un autor anónimo. Y podemos observar en el tercer párrafo a la figura literaria del símil, que dice, el amigo sincero es el hermano, claro y elemental como la espiga, como el pan, como el sol, como la hormiga que confunde la miel con el verano. Aquí podemos observar a la figura literaria del símil, ya que se está haciendo una comparación del hermano con otros elementos o cualidades, como la espiga, como el pan, como el sol y como la hormiga, ya que se está haciendo un trámite de cualidades de un ser a otro ser. Además de que también lo podemos identificar con una palabra clave que es como, ya que es la que ocupamos para hacer comparaciones entre dos seres. Bueno, como segunda figura literaria tenemos la hipérbole. Nosotros decidimos representarla con un poema de Gloria Fuentes, bueno, un fragmento que se llama La buena uva, que dice, ahora que ya se va al otro mundo antes de morirse, ahora que en una hora das la vuelta a la tierra, ahora me entran ganas de comprarme una rueca y tejer y pasarme la vida tejiendo al vecino para contrarrestar lo otro. Bueno, acá en este poema, bueno, en este fragmento nosotros pudimos identificar la hipérbole, ya que acá se observa mucho la exageración de la realidad. Y bueno, la hipérbole se divide en 2 tipos, que es auxesis, que es la exageración por exceso, que lo podemos observar aquí en la parte en negrita, ya que dice que daría la vuelta en una hora a la Tierra. Y la tapinosis, que es la exageración por defecto, lo podemos observar en este verso, ya que dice pasarme la vida tejiendo al vecino. Ahora como tercera figura literaria tenemos el apóstrofe, y para ella tenemos un fragmento del poema Margarita de Rubén Darío, que dice,
Después, oh flor de histeria, llorabas y reías, tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo, tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. En la parte que está resaltada en negrita, podemos observar el apóstrofe, ya que está dando una pequeña interrupción en lo que es el poema, en el fragmento del poema, para hacer una referencia y dirigirse a la persona a la cual se está dedicando el poema. Bueno, como cuarta figura literaria tenemos la antítesis, y decidimos representarla con un poema de Francisco de Quevedo que se llama Amor constante más allá de la muerte. Acá tenemos un fragmento de ese poema que dice: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, que me llevare el blanco día. Acá podemos identificar la antítesis, ya que es una posición de ideas y significados contrarios. Y acá podemos ver que postrera sombra se refiere a la muerte y blanco día se refiere a la vida, y como todos sabemos, esos son antónimos. Como última figura literaria tenemos la personificación, perteneciente a un autor anónimo. Y dice: la montaña me habla, me cuenta su dolor. Ella sufre mucho porque la ensucian y destruyen sin temor. El río canta mientras baja corriendo. Su agua, sus cascadas saltan desde las piedras más altas. Tienen mucho frío. El agua por eso corre y corre, hasta llegar al mar a calentarse y descansar. Bueno, acá pudimos identificar la personificación, ya que le atribuye cualidades humanas a seres inanimados, como en este caso que la montaña habla, que el río baja corriendo, que tiene mucho frío, que sufren y que cantan, que son claramente cualidades de un ser humano. Y con estas 5 figuras literarias concluimos la presentación de las figuras literarias de repetición y de significado correspondientes a la actividad integradora del tercer periodo. Muchas gracias por su atención.